La verdad detrás del asesinato de Colosio sigue siendo un enigma. Aunque Mario Aburto fue condenado, persisten teorías de conspiración. Se especula sobre motivos políticos o conexiones con el narcotráfico. A 30 años del magnicidio no hay certeza sobre quiénes estuvieron detrás del crimen. La muerte de Colosio dejó interrogantes sin respuesta, sumiendo a México en un misterio político sin resolver. Veamos un poco más. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. ¡Comencemos! Hace casi 3 décadas, México fue sacudido por un asesinato. El primer magnicidio ocurrido en el país desde el 17 de julio de 1928, cuando el cristero José de León Toral entró al restaurante La Bombilla de la Ciudad de México y mató instantáneamente de 6 balazos a Álvaro Obregón, ya proclamado presidente para su segundo mandato. El 23 de marzo de 1994 se necesitaron solo 2 balas, una en la cabeza y otra en el abdomen para matar a Luis Donaldo Colosio en el barrio de Lomas Taurinas, en Tijuana. Aunque el proyectil en el cráneo habría sido suficiente para cegar su vida, Colosio todavía no era presidente, pero nadie dudaba de que como candidato del PRI solo le faltaban los trámites de la campaña electoral y el acto de votación para obtener la presidencia. Como único responsable del crimen fue señalado y condenado Mario Aburto, pero todo el mundo piensa que ejecutó una orden que recibió. Incluso la culpabilidad de Aburto es puesta en duda. Desde el comienzo de la primavera de 1994, México continúa preguntándose quién organizó el asesinato de Colosio y cuáles fueron los motivos, y las respuestas que se da al propio pueblo mexicano no son nada favorables para sus máximas instituciones. Vemos cómo Colosio era hijo de un veterano dirigente regional del PRI. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora, como hijo de Luis Colosio Fernández y Armida Ofelia Murrieta. Su padre, un dirigente local del Partido Revolucionario Institucional, fue presidente municipal de Magdalena de Quino entre 1982 y 1985 y era secretario de Agricultura de Sonora cuando mataron a su hijo. Luis Colosio Fernández fue senador entre el año 2000 y 2006 y murió en 2010. Luis Donaldo Colosio inició sus estudios universitarios en 1967 en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, obteniendo el título de licenciado en Economía en 1972. Completó una sólida formación universitaria. Entre 1975 y 76, Colosio estuvo en Estados Unidos cursando una maestría en Economía Urbana y desarrolló en la Universidad de Pensilvania. 3 años después realizó una pasantía en el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados en Luxemburgo, Austria. Tras su regreso a México, trabajó como profesor de Economía en el Colegio de México en Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Anáhuac, donde conoció a Diana Laura Riojas Reyes, con quien se casó en 1982. Comenzó su militancia en el PRI en 1979, iniciando la vertiginosa carrera que terminaría trágicamente. Como presidente del PRI le tocó reconocer la primera victoria de un gobernador no prista en 1985. Colosio fue elegido diputado federal de México por el Circuito 6 de Sonora, su estado natal, en las elecciones federales de 1988 en las que Carlos Salinas de Gortari ganó la presidencia. Colosio fue elegido senador por Sonora y fue senador hasta el 2 de diciembre de 1988, cuando dejó su banca. Vimos como su último acto político fue en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, el 23 de marzo de 1994, último día de su vida. Luis Donaldo Colosio arribó al aeropuerto de Tijuana a las 4 de la tarde, procedente de La Paz, para un mitin en la colonia Lomas Taurinas. Cuando llegó al lugar del acto, inmediatamente quedó sometido a la parafernalia de gritos, vítores, empujones, saludos y recepción de peticiones que acompaña a los candidatos presidenciales. Rodeado de sus guardaespaldas, pudo llegar al templete improvisado y pronunció un discurso ante unas 4.000 personas en el que dijo lo siguiente:
Un gobierno responsable es aquel que sirve a todos sin distingo de partidos políticos. Un gobierno responsable es el que está cerca de la gente. Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Fue noticia al ver cómo recibió un disparo en la cabeza y otro en el abdomen. El acto político concluyó a las 5:08 de la tarde y Colosio bajó del templete iniciando su caminata hacia la camioneta Blazer que era su medio de transporte. Nuevamente los asistentes se arremolinaron en torno al candidato y la mayor parte de su cuerpo de seguridad quedó rebasado por la gente. A las 5:12 hora del Pacífico, un hombre superó el débil de seguridad y puso un revólver Taurus calibre 38 cerca del oído derecho de Colosio, abriendo fuego e hizo un segundo disparo en el abdomen. Colosio se desplomó sangrando abundantemente, mientras los agentes de seguridad detenían a un hombre joven. Mario Aburto Martínez negó haber sido el autor de los disparos. Hombres de su equipo de seguridad cargaron en vilo al candidato hacia la camioneta Blazer, olvidando e ignorando que en el lugar había 2 ambulancias. Una de las ambulancias siguió a la camioneta y el general Damiro García Reyes ordenó cambiar de vehículo al herido. En el lugar del atentado, el detenido fue identificado como Mario Aburto Martínez, que fue protegido por los agentes para evitar que la gente lo linchara. Aburto Martínez negaba haber disparado, gritando: "Fue el ruco, refiriéndose a Vicente Mayoral, miembro del equipo de seguridad de Colosio, que también fue detenido. La ambulancia llegó al Hospital General de Tijuana en menos de 10 minutos después del atentado y Colosio ingresó de urgencias a un quirófano. Colosio murió a consecuencia de la herida en la cabeza. Fue sometido a 2 intervenciones simultáneas por 2 equipos de cirujanos. Uno practicó una craniotomía y el segundo una laparotomía exploradora del abdomen. Sufrió un paro cardiocirculatorio irreversible a las 6:55 y fue declarado muerto a las 7:45 hora del Pacífico. El parte médico indicó: se realizaron diversas maniobras de resucitación sin resultados favorables. El público supo de su muerte 1 hora después del deceso. Llevaron a Sáenz, secretario de Información y Propaganda de la campaña, en un visible estado de conmoción e incredulidad. Anunció la muerte de Colosio a las 8:47 de la noche desde el vestíbulo del hospital, 1 hora y 2 minutos después del fallecimiento. Fueron momentos de tensión en todo México, ya que el país no era escenario de un asesinato político de esa magnitud desde el de Álvaro Obregón, más de 6 décadas antes. El presidente Salinas emitió 2 declaraciones, una a las 7:05 para anunciar que había enviado a Tijuana a su médico personal y un especialista para ayudar en lo posible, y otra noticia más tarde confirmando la muerte. La gente gritaba en el velatorio en Ciudad de México: ¿quién fue? ¿Quién fue? El cadáver de Colosio fue trasladado a la Ciudad de México en la mañana del 24 de marzo a bordo del avión presidencial TP-013 Emiliano Zapata, instalándose la capilla ardiente en el auditorio Plutarco Elías, calles de la sede del PRI. Varios miles de militantes se concentraron en la explanada contigua, gritando: Colosio sí, Camacho no, justicia, justicia, ¿quién fue? ¿Quién fue? Y también gritaban: que no se archive, que vuelen cabezas. Por otro lado, el presidente Salinas y su gabinete llegaron a las 8:45. Hicieron acto de presencia también los presidentes de la República, dirigentes de los partidos de oposición y la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Colosio fue enterrado en su pueblo natal sonorense de Magdalena de Quino el 25 de marzo. Los restos de Colosio fueron trasladados por avión a Nogales, luego por tierra a Magdalena de Quino, su pueblo natal en Sonora. En el discurso de Ezequías, Diana Laura Riojas, viuda del difunto, dijo: las balas del odio, del rencor y de la cobardía interrumpieron la vida de Luis Donaldo. Él quería un México más justo. Le ofendía y le lastimaba la pobreza. Creía que los abismos de desigualdad dividen la nación. Él creyó que tenía las respuestas para esta nación con hambre y sed de justicia. Por eso, él quería ser presidente de México. Más tarde, el presidente Salinas fue al cementerio a presentar una ofrenda floral. Luego acudió al domicilio de los padres de Colosio para dar sus condolencias.
Por otro lado, se desató una encubierta lucha en el PRI por la candidatura presidencial, que recayó en Ernesto Zedillo, quien se benefició de su condición de jefe de campaña de Colosio. Entretanto, la investigación del asesinato se estaba desarrollando de manera caótica, sin observar los protocolos mínimos de criminalística. El Procurador General de la República, Diego Valadez Ríos, llegó a Tijuana pocas horas después del atentado y asumió la investigación que por ley correspondía al gobierno local. Valadez Ríos confirmó a Mario Aburto como el autor de los disparos. Poco después, el ministro de la Suprema Corte, Miguel Montes García, fue designado fiscal especial para el caso. El fiscal Montes dio una voltereta en sus conclusiones. El 4 de abril, el fiscal Montes informó que el asesinato había sido producto de una acción concertada en la que participaron Aburto y varios cómplices, incluyendo a Tranquilino Sánchez, Rodolfo Riva Palacio, Vicente y Rodolfo Mayoral, incluso otros. En esa ocasión descartó la hipótesis del asesino solitario. Sin embargo, la línea de investigación empezó a cambiar cuando se hicieron exámenes psicológicos a Aburto, perfilándose la teoría de un único autor intelectual y material. El 14 de julio, el fiscal Montes se desdijo de todo lo que había afirmado anteriormente y atribuyó el crimen a Mario Aburto como único planificador y ejecutor por razones políticas. La viuda de Colosio rechazó las conclusiones del fiscal Montes, desacreditado, y en medio de una incredulidad generalizada, renunció a su fiscalía especial. El fiscal Chapa Besanilla presentó la teoría del segundo tirador. Con la llegada de Zedillo a la presidencia, la Procuraduría General de la República recayó en el abogado Antonio Lozano Gracia, del Partido Acción Nacional, quien designó a Pablo Chapa Besanilla como nuevo investigador del asesinato de Colosio. Chapa reconoció que la escena del crimen no fue bien preservada, incluso afirmó que había sido manipulada, señalando que una bala encontrada era sembrada. Con esto surgió la teoría de la acción concertada y presentó la hipótesis de un segundo tirador, argumentando que un solo ejecutor para las dos balas era técnicamente imposible. En agosto de 1996, el juez de la causa desestimó los argumentos de Chapa y el caso volvió a su punto de inicio, con todos los detenidos puestos en libertad, excepto Aburto. Mientras esto sucedía, el expresidente Salinas fue interrogado por el tercer fiscal del caso en agosto de 1996. Luis Raúl González Pérez fue designado como nuevo subprocurador del caso. Luego de trabajar sobre 27 líneas de investigación, redujo los posibles móviles a 2. Un asesinato encargado por el narcotráfico que temía ver sus negocios afectados por una presidencia de Colosio, y un asesinato por motivos políticos. Causó gran revuelo mediático una declaración tomada por el fiscal a la expresidente Salinas, quien entonces vivía en Dublín, en Irlanda. Era la primera vez que un expresidente comparecía en un juicio penal, pero la indagatoria no añadió mayor cosa. Tras 3 fiscales en el caso, Aburto quedó como único autor del crimen. Las 2 líneas de investigación del subprocurador González Pérez, asesinato por el narcotráfico y asesinato político, resultaron desechadas por falta de pruebas, siendo la conclusión legal la siguiente. Mario Aburto Martínez fue el autor de los 2 disparos que recibió Luis Donaldo Colosio Murrieta. El homicidio se perpetró con una sola arma de fuego y la bala encontrada en el lugar de los hechos fue disparada por esa arma. Añadiendo, no existe prueba jurídica que demuestre la coparticipación de personajes políticos y del crimen organizado. Con ello, Aburto quedó como único responsable del crimen y su sentencia inicial a 45 años de cárcel quedó confirmada. La Subprocuraduría Especial se extinguió en el año 2000 y en el año 2006 el vocero de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar Valenzuela, señaló que el caso Colosio estaba jurídicamente cerrado. Mientras tanto, se buscaba la teoría de conspiración de las muertes. Las teorías de conspiraciones empezaron a aparecer poco después del crimen, siendo una de ellas la de los asesinatos de personas vinculadas con la investigación o muertes colaterales. La más llamativa de estas muertes fue la de José Federico Benítez López, director de Seguridad Pública de Tijuana, el 28 de abril de 1994. Este funcionario fue asesinado a balazos en su vehículo mientras se dirigía al aeropuerto de la ciudad a investigar un supuesto caso de bomba denunciado mediante una llamada anónima.
Se sabe que Benítez López estaba realizando una investigación paralela del caso Colosio y supuestamente indagaba sobre una pista que demostraría que el complot había estado en marcha al menos 48 horas antes del magnicidio. La viuda de Colosio rechazó la visita de Salinas en su lecho de muerte. Diana Laura Rioja, su esposa, de Luis Donaldo Colosio, padecía de un cáncer de páncreas terminal. Cuando su marido fue asesinado, había nacido en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila, el 9 de septiembre del año 1958. Y de su matrimonio con Colosio nacieron sus hijos Mariana y Luis Donaldo. El asesinato de Colosio aceleró su enfermedad y murió en Ciudad de México el 18 de noviembre de 1994, casi 8 meses después de su esposo. En su lecho de muerte rechazó la visita del presidente Carlos Salinas de Gortari. Por otro lado, presenciamos cómo Mario Aburto Martínez nació el 3 de octubre de 1970 en Zamora, Michoacán, y en 1987 se trasladó a Tijuana, donde entró a trabajar en una maquiladora. Tras ser sentenciado a 45 años de prisión por el asesinato de Colosio, continúa afirmando que es inocente. Mientras estuvo recluido en la cárcel de Puente Grande, en Jalisco, fue entrevistado por el periodista Jesús Lemus y dijo lo siguiente: "A mí me tocó pagar, y todavía no sé por qué, pero sí sé que un día todo se va a aclarar. Y entonces todos se van a dar cuenta de que por mucho estuvieron acusando a un inocente". Pero claro, los mexicanos tienen la percepción de que Colosio fue asesinado por sus propios caballeros de partido. 30 años después del asesinato de Luis Donaldo Colosio en México, sigue asentada la percepción de que se trata de un crimen orquestado desde las alturas del Poder Ejecutivo, encabezado por Carlos Salinas de Gortari. Salinas siempre ha señalado su inocencia respecto al asesinato, y aunque esta no puede descartarse por completo, resulta también muy difícil de creer que no estuviera al tanto, sobre todo en un país tan presidencialista como México, básicamente dejando esta duda en el país. ¿Tú qué opinas de esta historia? Queremos saber tu opinión. ¿Qué te parece si nos dejas un comentario? Mientras lo haces, no olvides darle me gusta, compartir tus comentarios y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes. Hasta la próxima.